Y así como estamos, le invito a que usted pueda inclinar su cabeza para orar al Señor. Aleluya. Y pedirle al Señor que Él nos revele su palabra. Eso es lo más importante. Lo más importante, Señor, revélame tu palabra. No que tiene que venir una revelación extra, no, está acá su palabra. Amén. Señor, te pedimos en esta mañana por esta oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra, pero sobre todas las cosas te pedimos, Señor, que tú nos reveles tu palabra. Que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones, que pueda entrar allá adentro, Señor, en lo más profundo de nuestro ser. Y como dice, Señor, tu palabra, que la escribas en la tabla de nuestro corazón, que quede escrita, Señor, y que la podamos poner por obra, que podamos, Señor, escuchar tu palabra, pero obedecerla, porque eso es lo más importante. Y gracias te damos, Señor, porque tú nos has permitido abrir la iglesia y ahora podemos, Señor, ampliar un poquito más, que los hermanos podamos venir más juntos, pero gloria a Dios, estamos orando y creyendo que tú nos vas a ayudar en todas las cosas. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana, y pedimos que toda interrupción, toda cosa que quisiera interponerse, Señor, la sujetamos en el nombre de Jesús y pedimos, Señor, que tu presencia viva venga sobre nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, hoy yo quiero hablarles siempre palabras tan conocidas, como dice la palabra del Señor, pero a veces necesitamos que el Señor la vuelva a revelar a nuestros corazones. Y necesitamos que esa gracia venga sobre nuestras vidas. Amén. Y quisiera decirles, sin importar quién sea la persona, sin importar dónde sea, ni de dónde venga la persona, ni de dónde viva, en qué lugar del mundo esté, todas las personas, alguna vez en la vida, todas las personas, del continente que sea, del color de la piel que sea, alguna vez hemos experimentado el fracaso. Y quien diga que no, eso es cierto, hemos experimentado el fracaso. ¿Y por qué? ¿Qué es el fracaso? ¿Por qué fracasamos? Porque primero no logramos lo que queríamos. Por eso uno fracasa, porque no lo logré. No logramos recibir lo que quería recibir. No lo logré, entonces me siento que fracasé. Y también no logré convertirme en la persona que yo deseaba convertirme. Porque todos nosotros venimos con deseos, con anhelos, con cosas. Y bueno, en la vida a veces no siempre podemos lograr las cosas. ¿No es cierto? Y entonces, como no logramos esas cosas, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Fracasados. Pero hoy yo no quiero hablarle de eso, solamente era para que usted tenga en su mente. Hay otro tipo de fracaso. Ese es el que hablamos recién, ese uno. ¿Cuál tipo de fracaso? Que ese otro tipo de fracaso es cuando yo puedo fracasar por no lograr lo que yo quería, sino el otro fracaso es ¿por qué fallamos? Ese es el otro fracaso. ¿Por qué fallamos? ¿Y a quién le fallamos? ¿A quién le fallamos? Fallamos a las personas a veces que más amamos. Fallamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra esposa,
a nuestro trabajo, a nuestra nación. Pero el peor fallo es cuando le fallamos a Dios. Ese es el peor. Y si tenemos que admitir en nuestras vidas cuántas veces le hemos fallado a Dios. A ver, con sus manos. En muchas áreas le hemos fallado a Dios. Ahora, cuando nosotros podemos reconocer en nuestra vida que hemos fallado, y cuando a veces fallamos, no nos comportamos de una manera, a veces tratamos de que no se den cuenta, tratamos de tapar las cosas. Pero Dios siempre viene a mostrarnos nuestro error, nuestra falla. Y yo quiero hablarles de alguien. Usted ya se está dando cuenta de quién quiero hablarle. Quiero hablarle, en realidad, si tenemos que tomar en cuenta la Biblia, todos los discípulos le fallaron a Jesús. ¿Sí? Pero quiero hablarle de uno. Ya usted sabe, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Pedro. Todos ya saben. Dice, cuando nosotros analizamos a Pedro, dice, Jesús les dijo, Jesús le estaba hablando a ellos. Les estaba diciendo, Jesús, que, mire, van a herir al pastor y todos ustedes serán dispersos. ¿Qué le estaba diciendo? Me van a herir a mí, me van a matar a mí y ustedes van a ser dispersados. No, pero ellos no tomaban en cuenta esas palabras. Como que nada. Y el Señor les decía, en otra palabra, bueno, ustedes van a fallarme en el momento más difícil. Ahora, como Jesús es omnisciente porque es Dios, Él sabía que iban a fracasar. Él sabía que le iban a negar, que le iban a fallar. Jesús sabía. Y entonces, como sabía, ¿qué les decía Jesús? Llegó un momento Jesús que fue al Getsemaní, ¿se acuerda? Al Monte de los Olivos a orar, a Getsemaní. ¿Y qué les dijo a los discípulos? ¿Sabe qué? Me van a venir a prender a mí. Van a venir los que me van a... Uno me va a entregar, pero viene el que me va a agarrar. Y ustedes tienen que estar preparados. ¿Cómo? ¿Cómo tenían que estar preparados? Entonces Jesús les dijo, oren. Oren. Yo también, Jesús fue a orar. Más adelante le dijo, oren. Oren para que no fallen. Oren para que sean fuertes. Oren para que no los dispersen. Oren para que ustedes puedan soportar la prueba que les va a venir. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Se acuerdan qué hicieron? Se durmieron. Se durmieron. ¿Estaban orando? No. Se durmieron. Entonces, ahora te hago una pregunta. Ahora le pregunto a usted. Me pregunto yo. ¿Cómo usamos la oración? ¿Usamos la oración debidamente o usamos la oración para decir vanas cosas, palabrerías nada más? ¿Cómo usamos la oración? ¿La estamos utilizando como Jesús quiere que la utilicemos? Estamos utilizando, mire lo que dijo el Señor, mire lo que dijo el Señor. Cuando yo vuelva, el Señor estaba hablando de volver. Y la pregunta que les hace a los discípulos y nos hacen esta mañana a nosotros, cuando yo vuelva, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Hallaré fe en la tierra?
¿Estarán creyendo las profecías? ¿Estarán creyendo la palabra? ¿Estarán creyendo lo que yo les he dicho? Yo ya les advertí todas las cosas. Ustedes tienen que creer la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, cuando el Señor vuelva, ¿hallará fe en ti? Ahora me voy a preguntar yo, porque si no usted va a decir, claro, usted, pastora, nos pregunta a nosotros. Yo me pregunto, ¿hallará fe en ti? ¿Hallará fe? ¿Estarás creyéndole al Señor lo que Él ha dicho? ¿Estarás creyendo lo que Él te ha prometido? ¿Estarás creyendo lo que el Señor nos ha dicho a nosotros? Claro, que el Señor nos halle fiel. Amén. Que el Señor nos halle fiel, nos encuentre fiel, creyendo sus palabras. ¿Qué creyendo? Sus palabras, creyendo las instrucciones del Señor, lo que el Señor dice en sus profecías, lo que el Señor ha dicho, y estemos orando de manera profética. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe lo que significa orar de manera profética? Lo que profética es lo que el Señor ya ha dicho, que se cumplió antes, se está cumpliendo ahora y se va a cumplir después. Eso es profecía, la parte profética. ¿Cómo estamos orando? Conforme a la palabra, conforme a las instrucciones del Señor. ¿Y sabe lo que dice el Señor? Que nosotros ahora tenemos que aprender a orar de una manera no natural. ¿Vio que natural? A ver, ¿cómo ora usted? Usted le dice a alguien, hermano, ¿por qué quiere que oremos? Y los hermanos oran naturalmente. ¿Y cómo oran? Que el Señor me dé la casa, que el Señor me dé un trabajo. Y está bien que oremos por eso. Que el Señor me sane, que el Señor me ayude, que el Señor ayude a mi hijo, a mi hija, que le dé trabajo, que le paguen el sueldo, que me paguen el juicio que me quieren pagar. Y está bien que oremos. Eso es natural. Pero el Señor quiere que oremos sobrenatural. Dígalo, sobrenatural. ¿Y qué es sobrenatural? Esas cosas ya las sabemos que tenemos que orar. Pero sobrenatural es, Señor, que tu palabra se cumpla. Que las profecías que están viniendo se cumplan, que tú abras, que el tiempo abre los ojos de los hermanos de la iglesia, que estamos viviendo en los últimos tiempos, que las cosas que están sucediendo en el mundo nos están diciendo que el Señor se acerca, que Él viene pronto y que los hermanos estén preparados. Que la iglesia se prepare no solamente en las cosas naturales, ahora no voy a decir materiales, naturales, pero que se prepare en lo sobrenatural, en lo espiritual, que se prepare porque vienen días difíciles y necesitamos el poder de Dios para poder resistir toda fuerza del enemigo, todo embate del enemigo que va a venir contra nuestras vidas, porque el enemigo no nos quiere, él nos quiere matar, hurtar y destruir, pero nosotros tenemos el poder de Dios para resistir toda fuerza del enemigo. Aleluya. Aleluya. Y dice el Señor que nosotros tenemos que aplicar la verdad a nuestras vidas, creyendo plenamente de que lo que Él ha revelado en las Escrituras, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Y Dios siempre cumple con su palabra. Amén. Ahora, lo más importante es que nosotros estemos orando basados en la vida de Jesús y en la revelación de las Escrituras. Dios siempre nos está hablando, hermano, por su palabra, siempre. Lo importante es que nosotros aceptemos la revelación de Dios, la palabra de Dios. Y ahora sí, vamos a la Biblia. Mateo, capítulo 26, unos textos nada más. Vamos a leer el versículo 69.
de Mateo 26. Pedro estaba sentado en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Lo vuelvo a leer. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Cuando dice afuera, dice, estaba sentado afuera, es afuera, ¿no? El patio es el patio, es como, el patio sería como la calle ahí, allá afuera, lejos. Jesús estaba acá, Pedro estaba allá. Dice, afuera estaba Pedro, eso significa que no estaba con Jesús. Que no estaba con Jesús. Y si enfocamos nuestro discipulado como seguidores de Jesús, nosotros, y si nos enfocamos en una manera lógica, le fallamos a Jesús. ¿Qué había dicho Pedro? ¿Por qué le falló a Jesús? ¿Qué había dicho Pedro? Jesús le dijo, ¿sabe qué? A mí me van a matar. Yo voy a ir a la cruz, porque les explicaba a los discípulos. Y me van a matar, y a ustedes van a estar dispersados. ¿Y sabe qué? Y ustedes se van a ir también, me van a abandonar, van a dejar. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, nunca va a pasar eso. Aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Y si es posible morir por ti, voy a morir, ¿sí o no? ¿Se acuerda que Pedro dijo eso? Pero yo no quiero leer todo. ¿Y qué hizo a la primera Pedro? Se fue lejos, allá afuera en el patio. ¿Dónde tenía que estar Pedro? ¿Dónde tenía que estar? Con semejantes promesas que le hizo a Jesús. ¿Dónde tenía que estar? Con Jesús. Ahí con Jesús. ¿Y dónde se fue? Lejos, afuera. Y estando lejos, leímos, estando lejos, porque a veces nosotros, hermanos, pensamos con nuestra mente humana como piensa el mundo. ¿Y cómo piensa el mundo? Dice que los pensamientos de la gente no son como los pensamientos de Dios. La gente piensa de una manera, el mundo piensa de una manera, pero Dios piensa de otra. Y los caminos del mundo no son como los caminos de Dios, porque los caminos del mundo tienen una manera y los caminos de Dios tienen otra manera. Amén. Y entonces, allí afuera Pedro, dice que estaba afuera, se le acercó una criada, ya sabemos, que tenía que haber estado con Jesús, y dice, y nosotros Dios tiene que, como en el caso de Pedro, Dios tiene que a nosotros encontrarnos o ser hallados fieles con el testimonio de la verdad, agradando a Dios. ¿Pero qué estaba haciendo Pedro? Tanto que le prometió a Jesús. Le dijo, Señor, voy a morir por ti. ¿Dónde estaba Pedro ahora? ¿Qué estaba haciendo? Él no había tomado en serio el seguir a Jesús. No había tomado en serio el discipulado. No había tomado en serio los caminos de Dios. No había tomado en serio lo que el Señor le decía. Él dijo, él prometió todo. Él dijo, voy a hacer esto, el otro, pero cuando a la hora de la verdad, Pedro, ¿dónde estaba? Como él no había tomado en serio, cuando él le dijo ese momento, Señor, si todos te niegan, yo no te voy a negar. No te voy a negar, Jesús. Y si es posible dar mi vida, la voy a dar. ¿Qué le dijo Jesús? No, Pedro. Antes que cante el gallo, ¿que se acuerdan? ¿Me vas a negar cuántas veces? 3 veces. No, pero el Señor se equivoca, el Señor. Yo no lo voy a negar. Sí, lo vas a negar. Y entonces Pedro allá afuera estaba
en el patio, ¿y qué dice? Se le acercó una criada. ¿Qué es una criada? En la época de Jesús, una criada era una chica jovencita, 15, 16 años, que generalmente era criada de alguien de una familia poderosa o de un trabajo, porque la chica era huérfana, o era que alguien la puso, o era de familia muy pobre y que la única manera que podía trabajar era de criada, de empleada, capaz que de barrer, no sé de qué. Eso era la criada, esa criada. Pero ¿qué le dijo ella a una criada, esa chica? ¿Qué le dijo a Pedro? Diciendo, tú también estabas, ¿con quién? ¿Con quién estaba? Con Jesús de Galilea. ¿Y qué significa Galilea en la Biblia? Galilea significaba la palabra Galilea, revelar la verdad. Apúntelo, tome nota. La palabra Galilea significaba revelar la verdad. Acuérdense que Jesús se movió en 2 provincias. Cuando era chico, hasta que se crió, hasta cuando tenía 30, se movió en Nazaret. Pero después se fue a Galilea, ¿se acuerdan? Y ahí empezó a viajar, a hacer el apostolado, su ministerio. Y entonces, esa chica le dice, tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Por qué lo asimilaron a Jesús con Galileo? Galilea era la provincia de la Galilea, pero le dijeron Galileo porque Jesús le estaba revelando la verdad de Dios al pueblo. Y se acuerda que él le dijo a Capernaum, Dios, Capernaum, si usted, hermano, va a Israel hasta ahora, el Capernaum viejo, donde vivía Cornelio, donde vivía Pedro, ¿se acuerda? Ahí vivían los apóstoles, pescadores. Nunca se volvió a rehacer esa ciudad. Se destruyó esa ciudad chiquita, Capernaum viejo, y se hizo un poco lejos de un Capernaum nuevo, moderno. Sigue Capernaum, pero ese Capernaum, ¿sabe por qué le dijo Jesús eso a Capernaum? Capernaum, si se hubieran hecho los milagros que se están haciendo en ti, si se hubieran hecho en otras ciudades, pero porque no creíste, la maldición va a venir a tu vida. Y así vino, y ahora lo único que uno va ahí, ve ruinas de lo que fue Capernaum. Por eso, hermano, Galilea significaba que revelar la verdad. Pero seguimos, verso 70. ¿Qué hizo Pedro? Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que me dices. Pero negó delante de todo. ¿Por qué lo negó delante de todos? Vamos a ser buenos con Pedro. No lo vamos a matar hoy. Porque tuvo miedo. Tuvo miedo. Tuvo miedo que lo mataran. Qué bárbaro, ¿no? Y entonces dijo eso. No sé lo que dices. No sé de qué me estás hablando. Y la chica le dijo, eres Galileo. Eres Galileo. Estabas con el Galileo. Y dice, y entonces Pedro con miedo confiesa eso. Y entonces llegamos al versículo 71. Y saliendo él a la puerta, le vio otra. Y dijo a los que estaban allí, también él estaba con Jesús. Ahora acá le cambia. Ya no es el Galileo. Ahora Jesús acá es el Nazareno. ¿Quién era esa otra? ¿Quién era esa otra?
otra sirvienta, otra chica, otra criada, también parecida a la primera. Eran dos criadas. La primera le dijo, no, yo te vi que eres Galileo. Y ahora la segunda se fue a otra puerta, se fue más lejos, Pedro. Dijo, acá me están descubriendo, me voy más lejos. Se fue más lejos. Y la otra criada, la otra chica, lo volvió y lo vio y le dijo a los que estaban allí, a la gente que estaba ahí, también estaba con Jesús, ¿qué dice? Nazareno. Mire, hermanos, ¿qué estaba haciendo Pedro? ¿Cuál era su actitud? Estaba huyendo. De a poco se iba yendo. Primero en una puerta, lo descubrieron, después en otra puerta más lejos lo volvieron a descubrir y se iba escapando, se iba huyendo. Porque tenía miedo. Pero tampoco no quería identificarse como discípulo, no quería que supieran que él era el discípulo. Y entonces dice, huía. Ahora yo te pregunto, ¿podemos nosotros huir de los problemas? ¿Podemos? Sí, un tiempo. Cuando uno escucha, un fulano se escapó y se fugó en el mundo y después escucha al tiempo, dice, lo encontraron. A ese que se fugó, ¿no? Ladrón, lo que sea. ¿Podemos nosotros huir de los problemas, hermanos? No. En algún momento los problemas nos van a alcanzar. Por eso a los problemas hay que enfrentarlos. No podemos huir, lo que sea, el problema que sea. Los problemas tenemos que solucionarlos, lo que sea, amén. Los problemas tenemos que darle un corte. La única forma de que el problema no me siga a mí es que yo le dé un corte. De una forma buena, por supuesto. Si le doy una forma mala, me van a perseguir para matarme igual, a menos que Dios le marque la frente como Caín y diga, Dios, a este donde lo encuentre y le vean la marca, no lo maten. Después le voy a explicar la marca. Y entonces, nosotros no podemos huir de los problemas. Y esa otra vio y le dijo, él estaba con Jesús Nazareno. ¿Y qué significa la palabra Nazareno? La otra, la palabra Galilea era, ¿se acuerda? ¿Usted lo apuntó? La palabra Galilea era revelar la verdad. Y Nazareno significa, la palabra Nazareno significa como Nazaret, ¿no? Como el pueblo. Significa brote. Brote vio del árbol. Significa retoño. Retoño es que está, vio, cuando lo corta un árbol le sale unos retoños, unos brotes así. Significa tronco. Bueno, vamos a empezar por el tronco entonces. Significa tronco, significa brote, significa retoño. ¿Y qué significa ese tronco? Significa que Jesús venía de la casa de David. Dice el Señor, las profecías hablando de Jesús, que Jesús iba a nacer, iba a ser un retoño, iba a ser un brote del tronco de la casa de David. David era hijo de Isaí, nieto de Booz, era de la familia, de esa raíz iba a venir Jesús según la carne, y la palabra de Dios se cumple porque Dios vino, Dios permitió que nazca Jesús de Judá, que venga Jesús de ahí. Por eso la palabra de Dios, las profecías nunca fallan, las profecías se cumplen, hermano, lo que la palabra de Dios dice. Y es hermoso cuando nosotros podemos esperar en el Señor y creerle al Señor. Amén. Creerle al Señor, creerle al Señor. Aleluya. Y dice, y que Jesús
viene de la línea de David, el Mesías, a este mundo. Pero encontramos dos cosas que las criadas le dijeron. Este estaba de Galilea y este era nazareno. Este era. Pero Pedro seguía y dice el verso 72. ¿Pero qué hizo Pedro? Pero él negó otra vez. ¿Y con qué? ¡Ay, Dios! ¿Con qué negó? Con juramento. ¿Y qué dijo? Mire lo que dijo. ¡Oh, Dios! ¿Qué dijo? No conozco al hombre. No conozco al hombre. ¿Sabe cuando alguien jura con juramento? Normalmente, ¿vio? Cuando los mundanos juran, es para que le crean que lo que está diciendo es verdad y no es falsedad. Por eso juran, aunque muchos juran falsos, ¿no? Son falsos. Bueno, usted sabe todo eso. Entonces, pero dijo Pedro, no conozco al hombre. ¿Qué quiso decirle? Cuando uno dice, no lo conozco, ¿vio? Cuando alguien nos dice, mire, ¿usted conoce a esta persona? Nos las pone en la persona. No, no la conozco. ¿Pero qué está diciendo? ¿O qué dijo Pedro? ¿O qué estamos diciendo nosotros? No lo conozco en el pasado, no lo conozco ahora porque no lo conozco y no lo voy a conocer en el futuro. No lo conozco. No lo conozco. ¡Qué tremendo! A ese punto tuvo que llegar. No lo conozco. Y entonces dice que el Señor, cuando Él dijo eso, dice la palabra de Dios, llega al verso 73, perdón, y un poco después, acercándose por allí dijeron a Pedro, otros, verdaderamente también tú eres de ellos. Porque aún, ¿qué pasó? Tu manera de hablar te descubre. La verdad, hermano, tu habla, le dice, te delata. La forma de hablar te delata que estuviste con ellos. Y la verdad realmente a nosotros, por más que quisiéramos esconder, la verdad algún momento nos delata. La verdad algún momento sale. Por eso dijeron ellos, tú eres. Se te descubre en tu manera de hablar, se te delata. Y llegamos al 74. ¿Qué hizo Pedro? Entonces, él comenzando, cuando le dijeron, estás hablando en el 73 igual que Jesús, igual que el Nazareno, estás hablando igual que el Galileo, tus palabras te delatan porque ellos hablaban como nosotros. Cuando hablamos por ahí nos dicen, vos sos cristiano, ¿no? ¿Por qué nos descubren? Porque no hablamos. ¿Cómo habla el mundo? Una palabra buena y 10 malas. Dice una palabra de alguien y dice 15 malas. Entonces usted dice, ay Dios, esta persona. Pero nosotros hablamos y hablamos la verdad, hablamos el amor de Dios. Y enseguida nos encuentran y dice, vos sos cristiano, ¿no? ¿Y por qué se da cuenta? Por nuestra forma de hablar. ¿Y acá qué hizo Pedro? Se quiso parecer a los otros. ¿Y qué hizo? ¿Comenzó a qué? ¿A qué comenzó? A maldecir. ¿Y qué más? Y jurar. ¡Qué terrible!
no conozco a él, al hombre. No lo conozco a ese hombre. ¡Qué barbaridad! Dice el Señor, hermanos, oren, vigilen, estén despiertos, orando. Porque, ¿sabe, hermano? No sabemos a qué hora vendrá el Señor. Y él dijo, Pedro, no conozco a ese hombre. Y enseguida, ¿qué pasó? Cantó el gallo. Lo que Jesús le había dicho, 3 veces me vas a negar y el gallo va a cantar. Y entonces el Señor nos dice a nosotros ahora, estén, hermanos, vigilando, orando, estudiando la palabra, hablando del Señor, dando testimonio. ¿Sabe por qué? Porque el Señor viene pronto. No sabemos a qué hora vendrá. Y no podemos hacer como Pedro. Estando Jesús ahí, lo negó. Estando Jesús con él. ¿Y sabe qué? Si usted mira más allá del Evangelio, Pedro nunca lo vio a Jesús crucificado. Porque no había internet. Porque si no estabas ahí en ese lugar no podías ver. Pedro se fue. Pedro se fue. Nunca vio a su maestro como lo mataron. Ni los otros tampoco. El único que dice que lo seguía de lejos era Juan. Esos que estaban con Jesús. Esos que le dijeron que nunca lo van a abandonar. Al momento de lo más terrible, lo dejaron. Vigilemos, hermano, velemos, oremos, para que cuando el Señor llegue, nos encuentre buscando al Señor, alabando su rostro. Pero seguimos, el 75, el último. Entonces Pedro se acordó. ¿De qué se acordó? De las palabras de Jesús. ¿Qué le había dicho? ¿Qué le había dicho? Antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Porque primero estaba en el patio, pienso yo, me imagino, no dice eso la Biblia, de esquina en esquina estaba en el patio hasta que lo descubrieron. Pero cuando lo negó a Jesús, cuando llegó ahí, cantó el gallo, ¿qué hizo? Saliendo, ¿a dónde? Afuera. ¿Dónde es afuera? Irse lejos. Se fue lejos. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Lloró amargamente. Lloró amargamente. Ahora, hermanos, hay 2 posiciones de esperar al Señor. Hay 2 maneras de esperar al Señor. O estamos esperando, orando, buscando al Señor, sí, haciendo nuestro trabajo, yo dije de forma natural, haciendo tus tareas, lo que sea, pero en forma sobrenatural, orando, buscando al Señor, esperando que nada nos aparte del Señor, que nada nos saque del camino del Señor, que estemos concentrados en la verdad de Dios, en sus palabras, estar orando. Y cuando escuchemos la trompeta, cuando venga el Señor, nosotros la vamos a escuchar. No es que el mundo la va a escuchar, el mundo no la va a escuchar, lo escuchan los cristianos, los creyentes en Cristo. Vamos a escuchar la trompeta. Cuando suene, vamos a escuchar que el Señor viene y vamos a ser los que están muertos, van a resucitar, dice la Biblia, los muertos en Cristo, por supuesto, y los que estamos vivos en Cristo, los que estamos esperando, vamos a ser arrebatados, transformados, vamos
vamos a ser llevados con el Señor. Pero está la otra posición, que vivamos negando al Señor, que vivamos fallándole al Señor, que vivamos sin esperar, negligentemente. El Señor se tarda. ¿Cuántos años están hablando del Señor que viene? 2000 años. No sé, ahora 2021. No sé cuánto más va a tardarse. Mientras tanto, el Señor viene y se lleva a su iglesia a los que están preparados. Y los que se quedan llorarán amargamente. Amargamente. No hay solución. Llorarán amargamente. No hay otra oportunidad. Ya se fue el Señor. La puerta se cerró. ¿Qué actitud vamos a tomar? ¿Qué actitud vamos a tomar? No los quiero dejar ahí, pobre Pedro. Jesús lo encontró, el amor de Dios. ¿Se acuerda cuando él estaba pescando? Pedro volvió a su trabajo antiguo, amargamente, triste. Jesús lo encontró y le dijo, tira la red más allá. Más allá. No había pescado nada, siendo buen pescador. Y cuando la tiró, dice que se llenaron la red de peces, que se rompía. Él se dio cuenta que era el Señor. Y él se arrepintió. Se arrepintió. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ese trabajo tenés que hacer con mi pueblo, con tu pueblo, con la gente. Hermanos, ¿cómo estamos en esta mañana? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Estamos esperando al Señor? ¿O estamos como Pedro? No lo conozco, no sé quién es. Qué tremendo, qué actitud. Pudiéramos decirle en esta mañana, ahí como está, ahí en su silla, póngase de pie y dígale al Señor, perdóname, Señor. No le voy a decir que pase aquí adelante, pero como que usted pasara, en su espíritu usted pasa acá. Dígale, Señor, perdóname, que te hemos fallado. A tal punto que hemos dicho, no conozco a ese hombre. No lo conozco. Aleluya. Mira tu corazón. Mira tu corazón. ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo está tu vida? Sí. Aleluya. Venimos hoy con el corazón abierto. Amén. Dígale a Dios, cántelo. Lleno de amor, de alabanza y gratitud. Oh, aleluya. Levante sus manos. Perdónanos si te hemos fallado. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Queremos cercazar de ti, oh Jesús. Aleluya. Aleluya. Venimos hoy con El corazón abierto. Dígale a Dios. lleno de amor, de Aleluya. alabanza y gratitud. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Perdónanos si te
Perdóname, Señor. Queremos Perdóname. cerca estar de ti, oh Jesús. Oremos a- Comer del pan que me sacia y me da vida. Tomar el vino que Él me hace libre en ti. Luego derramar mi alma en alabanza. Y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Aleluya. Lo vamos a volver a cantar. Venimos hoy con el corazón abierto. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Y luego lo vamos a volver a cantar. Capaz que un tonito más abajo, ¿no? Para que le alcance la voz. Vamos a decirle al Señor. Yo no le voy a preguntar. ¿El Señor le habló? El Señor nos habló. El Señor nos habló. De una manera o de otra. Nos habló el Señor. Y en esta mañana, si te sientes fracasado, si te sientes que le fallaste a Dios, pídele perdón. Y que el Señor te pueda decir: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Te pueda decirle: sí, Señor, tú sabes que te amo. Amén. Señor, en esta mañana venimos ante tu presencia con un corazón abierto. Venimos con un corazón abierto, Señor, confesando la palabra: te hemos fallado. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Derrama tu espíritu sobre nuestras vidas. Derrama tu poder sobre nuestras vidas. Derrama tu presencia sobre nuestras vidas. Que podamos salir con esa seguridad, con esa certeza que tú estás con nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús.